Comenzamos el estudio del día de hoy, que como les mencionaba el programa anterior, la semana anterior, hoy vamos a hablar acerca de la teología práctica o pastoral. Ese será el tema del día de hoy. Hemos estudiado diferentes métodos de estudio teológico, diferentes disciplinas que nos ayudan en nuestra labor de intérprete, en nuestra labor de, de estudiosos de la palabra de Dios, de de predicadores de la palabra de Dios y que obviamente nos ayudan bastante a poder desarrollarnos como aquello, como intérpretes, como predicadores, como exponentes de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la teología práctica, que encierra todo lo que hemos hablado anteriormente, todo lo que hemos aprendido de los diferentes métodos de estudios teológicos. Hemos definido lo que es teología. Hemos hablado bastante acerca de esto en cada programa hemos hecho este recuento o este resumen, ¿cierto? Una síntesis acerca de lo que es la teología, qué es lo que representa. Hablamos acerca de la etimología de esta palabra, teología, que es una palabra compuesta por dos términos griegos, que es teos, que quiere decir Dios, y logos, que quiere decir palabra, discurso, estudio. Y en sencillas palabras podríamos decir que teología es el estudio acerca de Dios, de su naturaleza, de sus atributos y especialmente de sus relaciones con su creación, con lo creado, específicamente con el ser humano. Entonces, podemos definir la teología como, como aquello. Y también el día de hoy se nos presenta obviamente esta última, podríamos decir, última disciplina de estudio teológico, que es la teología práctica o pastoral. ¿Qué es la teología práctica? ¿Cómo podemos definir la teología práctica? La teología práctica es la rama de la teología cristiana que se centra en las implicaciones cotidianas o modernas de las creencias teológicas cristianas. Esta área de la teología a menudo es el enfoque de los estudiantes del ministerio pastoral, misioneros, directores de educación cristiana y otros roles de ministerio vocacional en universidades y seminarios cristianos. La definición de un conocido seminario toma nota de la teología práctica como: la teología práctica es la aplicación de la verdad teológica a toda la vida, particularmente la vida y el trabajo de la iglesia. Entonces aquí tenemos una definición de lo que es la teología y que nos habla acerca de que la teología práctica es lo que implica todo el accionar de la persona, todo el accionar del creyente. Y no tan solamente del creyente, del individuo, sino que también lo que implica la iglesia. La teología práctica, como dice su nombre, pone en práctica todo el conocimiento teológico. Pone en práctica todo el raciocinio intelectual, pone en práctica toda teología bíblica, sistemática e histórica, y se encarga de poder aplicarla de una forma que sea relevante para la vida tanto del individuo como también de la comunidad cristiana. Entonces la teología práctica obviamente es un punto muy importante o una de las disciplinas más importantes porque pone en práctica todo ya el conocimiento que hemos adquirido. ¿Y por qué lo dejé esto al final? ¿Por qué dejé este método de estudio? ¿Por qué hablamos hoy día de este método después de haber estudiado todas las otras metodologías de estudio teológico? Porque la teología práctica toma el contenido, eh, trata de explicar de la forma práctica, con el obrar del cristiano, todo lo que se ha adquirido a través del conocimiento, del estudio de la palabra de Dios de una forma bíblica y exegética, sistemática y también a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología práctica o pastoral, estamos hablando de la puesta en práctica, de la praxis, como muchos lo denominan, de la teología, de la enseñanza bíblica.
Y aquí es donde vamos a la misma escritura cuando nos dice que no tan solamente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino que también tenemos que ser hacedores, poner en práctica la palabra de Dios. Y es un punto muy importante porque de eso se trata nuestra vida cristiana, de eso se trata el Evangelio, de poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas del Evangelio, de poner en práctica, de poder obrar tal cual como nosotros hemos aprendido, tal cual nosotros poner en práctica aquella enseñanza, porque suena muy bien o, o puede ser muy bien razonada, puede ser muy bien explicada o expuesta, ¿cierto? La doctrina bíblica, la teología bíblica, pero al momento de practicarla toma un sentido muy distinto. Es como lo vemos en los tiempos de Jesucristo. Había muchos hombres líderes religiosos, como ustedes los conocen, saduceos, fariseos, escribas, hombres que eran doctores de la ley, hombres, hombres con mucho conocimiento de la ley, de la Torá, que tenían conocimiento de sus tradiciones, pero al momento de la práctica, al momento de la praxis, ¿cierto? Al momento de poner en práctica todo ese conocimiento, era totalmente distinto a lo que ellos enseñaban, o el sentido real de lo que enseñaban, el verdadero sentido de lo que ellos enseñaban, no se reflejaba en el actuar que ellos daban a conocer. Sus obras no eran, no concordaban con la enseñanza que ellos entregaban. Si bien ellos al practicar las obras de la ley, ellos al practicar, al hacer obras, a hacer frutos de acuerdo a lo que ellos enseñaban, de acuerdo a lo que ellos entendían y lo que ellos enseñaban al pueblo, aún así sus obras no reflejaban el verdadero sentido de la ley o el verdadero sentido de ese conocimiento que en ellos había. Era muy distinto. Se alejaba de la realidad, se alejaba del sentido verdadero que la enseñanza bíblica, en este caso la ley, ya implicaba. Entonces es muy importante que cuando nosotros queramos poner en práctica, aplicar las enseñanzas bíblicas, aplicar eh, la teología, que nuestra práctica, que nuestras obras, que nuestro accionar sea consecuente y que sea, que sea similar, podría decirlo así, a la enseñanza que yo estoy entregando, que sea consecuente con lo que yo estoy enseñando, que nuestra práctica apunte hacia la enseñanza. A veces la mejor enseñanza, la mejor forma de poder enseñar a otra persona es a través del obrar, a través del poner en práctica ese conocimiento que se tiene. Hay una frase muy conocida de un personaje, de un hombre de Dios, que dijo que es necesario predicar, es necesario hablar de Dios, es necesario proclamar el Evangelio. O sea, hay que predicar, hay que proclamar el Evangelio. Pero si es necesario, hay que abrir la boca. Entonces muchas veces la enseñanza no se va a ver reflejada en los 20 minutos, los 30 minutos o los 60 minutos que una persona pueda estar predicando, pueda estar hablando, sino más bien la enseñanza va a ser más asimilada o más bien asimilada cuando el obrar de aquella persona es consecuente con lo que está enseñando, con lo que está impartiendo. Muchas veces una acción puede suplir horas y horas de enseñanza, porque la práctica es lo que la gente va a notar. Las actividades, las acciones de nosotros es lo que la gente va a poder calificar, va a juzgar, es lo que va a ver. Entonces es muy importante este punto acerca de la teología, de la disciplina del estudio, la disciplina teológica como la teología práctica, porque esto va a poner a prueba todo el conocimiento que nosotros podamos poseer.
Entonces es muy importante que al momento de aplicar nosotros podamos ser sabios. Otra definición más de teología o que complementa lo que es la teología práctica es que la teología práctica, como su nombre lo indica, es el estudio de la teología en una forma donde se pretende que sea útil o aplicable. Otra forma de decirlo es que es el estudio de la teología para que se pueda usar y que sea relevante a los asuntos cotidianos. Eso es importante, que la práctica, la puesta en práctica de la teología, de la enseñanza, de la doctrina, de todo lo que nosotros podamos aprender en base a la palabra de Dios y que nosotros obviamente consideramos que es importante para la vida cristiana, tiene que ser esa práctica, tiene que ser relevante para nosotros, como personas, como individuos, pero también como para la comunidad cristiana, para la iglesia. Tiene que ser edificante, tiene que ser relevante, porque vuelvo a lo mismo, si mis obras dicen totalmente lo contrario a lo que yo estoy enseñando, esa acción, esas obras, esos frutos que yo demuestro a través de mi actuar, no está siendo relevante para mi vida, sino que está siendo totalmente lo contrario, sino que está siendo perjudicial para mí. Está siendo perjudicial para mi persona, para mi testimonio, para el testimonio de la comunidad cristiana, y también va a ser una acción que va a desprestigiar también lo que es el Evangelio. Por eso es importante ser, ser concordante con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros enseñamos. Muchas veces hablamos de la buena conducta, hablamos acerca del buen accionar, hablamos de una perspectiva en donde nosotros, al saber, al tener conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, pero muchas veces lo hacemos pensando que nosotros mismos somos perfectos. El tener conocimiento de la palabra de Dios, el tener conocimiento, como muchos dicen, al revés y al derecho, de tapa a tapa de la Biblia, no nos hace perfectos. No nos hace ser perfectos como cristianos, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, sino que lo que nos hace perfectos, lo que nos va encaminando a la perfección, es la puesta en práctica de la palabra de Dios y haciendo una buena aplicación con nuestras obras de la enseñanza bíblica, de la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de perfectos o en la posición de un ser perfecto, de un ser santo, porque obviamente conocemos lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que esto es malo y nosotros lo enseñamos, obviamente. Pero a veces lo enseñamos desde esa perspectiva, en donde creemos que porque conocemos el contenido bíblico, nosotros también estamos corriendo una suerte de santidad, de perfección al momento de enseñarlo. Pero al momento de aplicarlo, estamos haciendo totalmente lo contrario. Y por eso es que hay que tener mucha sabiduría para poder aplicar la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios para poder entender obviamente la palabra, pero también saber aplicar de forma correcta la palabra de Dios. Hemos dicho en programas anteriores que la palabra de Dios posee una sola interpretación, pero también tiene muchas aplicaciones. Yo puedo aplicar un texto de diferentes formas. Y eso es lo que confunde muchas veces a las personas, porque muchos dicen, Dios me reveló esto, y quizás es distinto a lo que el hermano lo que Dios le reveló. Y si vamos a la primera transmisión que hemos hecho de este programa Enseñanzas Bíblicas, hablamos acerca de que lo que Dios nos entrega es luz, cierto conocimiento. La revelación máxima o la revelación ya está y es la palabra de Dios. Pero lo que Dios nos da es luz para poder comprender esa revelación. ¿Y por qué lo que el Señor le da a mi hermano o lo que me da a mí es distinto? ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos estas cosas, la interpretación con la aplicación. La interpretación es una sola. Hay una sola interpretación de la palabra del Señor. El texto quiere decir una sola cosa, no muchas cosas, sino que quiere decir una cosa. Ahora, lo que sí puede ser variable es la aplicación. Pueden existir muchas aplicaciones debido al contexto en el que nosotros nos podamos encontrar, debido a la situación en la que nosotros estemos pasando, nos estemos enfrentando. La aplicación de un texto bíblico va a ser diferente a la de mi hermano, o va a ser diferente a lo largo de las diferentes situaciones que yo voy a ir viviendo en mi vida cristiana. Entonces tenemos que ser sabios para poder aplicar bien la palabra de Dios.
No es tan solamente poner en obra todo lo que la palabra de Dios dice, sino que también ser sabios para saber cuándo, dónde y cómo poner en práctica la palabra de Dios. Es como los fariseos, volvamos al tema de los fariseos. Los fariseos, ¿qué hacían? Ayuno, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que les decía el Señor? Ustedes añoran estar en los primeros lugares, se muestran en las plazas, ¿cierto? En los centros, en los centros más abiertos de los pueblos, ¿cierto? Para que la gente vea sus caras demacradas, ¿cierto? Para que la gente diga, oh, qué santos son, oh, qué, qué puros son, oh, qué buenos son. Porque los fariseos hacían alarde de que ellos cumplían con la ley, que ayunaban, que sacrificaban sus cuerpos, que presentaban sus cuerpos en sacrificio vivo. Hacían alarde de aquello. Entonces, ¿practicaba la ley? Sí la practicaban, pero no eran sabios, sino que en su corazón había otra intención al momento de poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, muy importante esto, la teología práctica tiene que ver con la práctica, con la praxis de la escritura, con lo que nosotros hemos aprendido, pero también nos enseña a ser sabios para poder aplicar la palabra de Dios, que hay diferentes contextos en los cuales nosotros tenemos que saber aplicar la palabra de Dios, debemos saber actuar. Así como debemos saber hablar, así como debemos tener la capacidad de poder, de darnos cuenta en dónde podemos hablar, en dónde no podemos hablar, en dónde no tenemos que abrir nuestra boca, pero así también hay en otros lugares en donde sí podemos hablar, donde sí podemos hablar de Cristo, donde sí podemos actuar, donde sí podemos quizás no hablar, pero sí podemos obrar, podemos poner en práctica las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas del Evangelio. Entonces, esta aplicación debe ser de importancia, que edifique, que sea relevante para nuestras vidas, porque si no somos sabios para poder aplicar la palabra de Dios, esa aplicación o ese actuar, ese obrar mío no va a ser de edificación, no va a ser relevante, no va a tener mucha importancia porque no supe cómo poner en práctica en el momento preciso, en el momento oportuno, la palabra de Dios. Entonces, muy importante también tener en cuenta ese punto. La reflexión de esta teología no se centra pues en la mera práctica de los pastores, sino en la acción de la iglesia y de los cristianos. Obviamente se conoce como teología práctica o pastoral porque obviamente es la labor del pastor, es la labor de los líderes, la labor de los ministros que obviamente no tan solo tratan de reflejar un conocimiento intelectual de la escritura, sino que también un conocimiento práctico que acerca el conocimiento bíblico, acerca las verdades bíblicas, los principios bíblicos, ¿cierto?, a la vida cotidiana de las personas. Entonces, la teología bíblica, la teología exegética, la teología sistemática, la teología histórica, tiene que ser cercana a nosotros y tiene que ser tan cercana que nosotros podamos ponerla en práctica. Ahora, ¿cómo yo puedo poner en práctica la teología sistemática? ¿Cómo yo puedo poner en práctica lo que la historia me dice? Bueno, eso me hace ser sabio, lo que hablábamos anteriormente, eso me hace ser sabio para poder tomar buenas decisiones y para poder actuar de forma oportuna, para poder actuar de la mejor forma, para ser sabio. Si la sabiduría la sabiduría es saber utilizar todo el conocimiento que nosotros tenemos y no la gran cantidad de conocimiento, sino si es poco o si es mucho, lo interesante es que podamos ser sabios para poder utilizar esa sabiduría. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos enfrentamos a la teología, cuando nosotros nos enfrentamos al conocimiento de la escritura, nosotros tenemos que tener claro que ese conocimiento nosotros tenemos que acercarlo tanto así que debemos hacerlo realidad en nuestra vida para que nosotros también, a través de el conocimiento que hemos adquirido, nosotros también podamos reflejar en nuestro obrar a aquellos que están aprendiendo, a aquellos que están comenzando, a aquellos que no están viendo, tanto en la iglesia como aquellos que no conocen al Señor. Y esto es un tema muy importante porque la teología
práctica o la teología pastoral o también la teología misionera como se conoce, es un elemento muy importante para la iglesia cristiana porque es nuestro ejemplo, nuestra mejor predicación, nuestro mejor sermón, nuestra mejor exposición del Evangelio, de la palabra de Dios y la mejor defensa que nosotros podemos hacer del Evangelio en nuestra propia vida. O sea, son nuestras obras, son nuestros frutos, es nuestro accionar. Vuelvo a repetir esa frase. Hay que predicar el Evangelio, hay que exponer la palabra de Dios, pero si es necesario, debemos abrir nuestras bocas. Porque de eso se trata, el Evangelio se vive, la palabra de Dios se vive, los caminos de Dios se viven, se palpan. Y aunque suene obvio lo que estoy diciendo, pero los caminos de Dios se caminan. La vida de Cristo se vive. La enseñanza también se vive, se practica, se expone. Entonces Jesucristo cuando él predicaba o cuando él enseñaba, daba estos ejemplos de los con parábolas, ¿cierto? Y explicaba el accionar de estas personas que son los personajes principales de cada una de las parábolas que Jesucristo entregaba o enseñaba. Entonces enseñaba con el ejemplo de tales personas, enseñaba con el ejemplo de algunos hombres o con el ejemplo de alguna situación. Con aquello, con prácticas, el Señor enseñaba. ¿Por qué? Porque el Señor entendía que todo esto es práctico, que el Evangelio es práctico, que el Evangelio se vive. ¿Cómo poder hablar acerca del costo del discipulado? ¿Cómo hablar acerca de todas las situaciones que podamos vivir, las vicisitudes, como se dicen, que tenemos que vivir en la vida? ¿Cómo poder explicar el sufrimiento? ¿Cómo poder explicar a la gente que servir a Cristo no es tan solamente vivir un camino de rosas, no es tan solamente vivir de victoria en victoria, no tan solamente es de vivir de gloria en gloria? Jesucristo lo hizo de una forma bien práctica. Le dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Tiempo después, Jesucristo muere en una cruz. Jesucristo no tan solamente enseñaba de una forma pedagógica, no tan solamente utilizaba la pedagogía o podríamos decir la psicología, no sé, no tan solamente utilizaba las palabras para poder enseñar, sino que también él utilizaba su propia vida para poder enseñar. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz. Cristo, él literalmente tomó su cruz, se abrazó a su cruz, se negó a sí mismo y murió en una cruz. ¿Qué mejor ejemplo de abnegación? ¿Qué mejor ejemplo de negarse a sí mismo? ¿Qué mejor ejemplo de sacrificio vivo? ¿Qué mejor ejemplo de, de una vida, de la vida de un hijo de Dios, de la vida de un cristiano? ¿Qué mejor ejemplo que la vida de Cristo? Él no tan solamente habló, él no tan solamente dijo, tengo el poder para destruir este templo y reconstruirlo en 3 días. Él lo vivió, él lo puso en práctica. Él literalmente predicó con su cuerpo, con sus obras, con su accionar. Entonces vemos que la teología práctica es muy importante porque podemos ir muy bien estudiando, podemos tener mucha, mucha,
podríamos decir, mucho entusiasmo al momento de estudiar la palabra de Dios y de adquirir con el tiempo conocimiento, y de ir a ver y de ir aprendiendo muchas cosas que obviamente bendicen nuestra vida con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si llegamos al punto en que pasamos por la teología sistemática, por las diferentes ramas de la teología, pasamos por tiempo en donde aprendemos a hacer una exégesis, a interpretar la escritura, entendemos mucho de la cultura, del contexto, de la historia, de la gramática, de los géneros literarios, aprendemos muchas cosas para poder interpretar de la Biblia. Pero si llegamos al punto en donde nos tenemos que enfrentar a esta disciplina que es poner en práctica todo eso que hemos aprendido, y si en ese momento que llegamos a este momento no tenemos la capacidad de poder hacerlo, no tenemos la capacidad de poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, todo lo que hemos adquirido durante todo este tiempo, entonces lamentablemente de nada ha servido el estudio de la palabra de Dios. De nada ha servido los años de seminario bíblico, los años de instituto bíblico, los años de licenciatura, de doctorado, de una maestría, doctorado en teología. De nada sirve si yo no pongo en práctica lo que he aprendido. Si mi vida no va a ser un ejemplo de esas enseñanzas, si mi vida no va a reflejar la luz de Cristo, si mi vida no va a ser la sal del mundo, no va a ser la luz del mundo. De nada sirve, como dijo Jesucristo, el que esconde una luz debajo de un almud, o sea, debajo de un cajón, debajo de una mesa. De nada sirve para los que están en casa. ¿De qué sirve tener mucho conocimiento? ¿De qué sirve tener mucha teología? ¿De qué sirve tener mucha doctrina bíblica en la cabeza? Si no conecto eso con la práctica. ¿De qué me sirve hablar de misericordia si no tengo misericordia? ¿De qué me sirve hablar de la perfección que habla la Biblia en cuanto a la pureza, en cuanto al no pecar, si mi vida no está bien, no está ordenada? Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos meditar, que obviamente cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que no podemos aplicar al 100% en nuestra vida porque hay debilidades en nuestro corazón, hay debilidades en nuestra vida. Hay muchas áreas que nosotros aún no rendimos al Señor y que obviamente usted y yo las sabemos y no es necesario poder mencionarlas. Pero eso también nos hace pensar en que si yo voy a hablar, en que si yo voy a cuestionar la vida de mi hermano porque él no hace esto o porque él está haciendo esto, también tengo que cuestionar mi vida. Porque yo estoy poniendo en práctica lo que yo estoy cuestionando en la vida de mi hermano. Yo estoy poniendo en práctica lo que yo estoy enseñando. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento si lo único que voy a hacer es cuestionar la vida de mi hermano? Es cuestionar la vida del pastor, es cuestionar la vida del ministerio tanto, es cuestionar a hombres de Dios que cayeron en pecado, cuestionar todo. ¿De qué me sirve tener conocimiento? ¿De qué me sirve llenarme de conocimiento en mi cabeza? Mi mente que esté llena de conocimiento si el conocimiento no lo voy a poner en práctica yo y voy a estar demandando de que los demás pongan en práctica lo que yo creo que es correcto. Entonces, este tema de la teología práctica es muy complejo porque implica muchas cosas, como les decía. El poner en práctica, que es ya algo, es algo que muchas veces pareciera ser lo más fácil o lo más sencillo. Pero cuando nos enfrentamos al momento de poner en práctica lo que hemos aprendido, muchas veces nos cuesta mucho. Muchas veces se nos hace muy difícil, se nos hace muy complicado, porque muchas veces no nos sentimos capacitados para poner en práctica. No nos sentimos capacitados o muchas veces vemos el ambiente, la situación, el contexto y muchas veces nosotros en vez de, 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 de poner en práctica la palabra de Dios, de aplicar los principios bíblicos, muchas veces nosotros nos asustamos y no lo hacemos. Y nos callamos y no obramos y no aplicamos y no estamos dando fruto. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, no por el conocimiento.
No por toda la información que pueda tener. No porque me sé la Biblia completa, significa que estoy bien. Por sus frutos los conoceréis. Yo siempre doy, yo siempre doy este ejemplo y es lo que el Señor me ha permitido poder enseñar. Que cada vez que me enfrento a personas que quieren aprender más de la palabra de Dios y en algún momento me han pedido consejo, yo les digo que pueden estudiar 3 o 4 años un programa de estudio teológico, un bachiller en teología, una licenciatura en teología, una maestría, un doctorado, pueden estudiarlo. No hay problema en eso, porque mientras más conocimiento uno tenga es mucho mejor. Ahora, el fin de todo esto, el fin de estudiar la palabra de Dios, el fin de aprender cada día más, es que el día de mañana nosotros podamos ser tan humildes y tan sencillos de poder pararnos en una calle, en un lugar, en donde sea, y poder decir a las personas, Dios te ama. Poder tener la capacidad de poder abrir nuestra boca y predicar de la misericordia de Dios siendo misericordioso. De poder hablar del amor de Dios extendiéndole la mano a una persona. Hablar del amor de Dios, del amor de Cristo, yendo a aquel que no tiene, aquel que está desamparado, aquel que está sufriendo. No a las multitudes, no a una gran iglesia, a una mega iglesia, en donde están todos sentados y esperando que uno le hable y le diga una frase inspiradora y que la gente aplauda y que la gente glorifica a Dios porque escuchó una palabra inspiradora para su vida. Porque de nada servirían esos 5 años si yo no pongo en práctica lo que dice la palabra de Dios. De nada serviría estudiar 5, 10, 20 años si no voy a ser capaz de poder, como les decía, pararme en una calle y decirle a la gente que Dios te ama, que Cristo murió por sus pecados. Porque de eso se trata la teología. De eso se trata el conocimiento bíblico. De eso se trata la doctrina de la palabra de Dios. De poder enseñar, id por el mundo, dijo Jesucristo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos. Entonces tenemos que ir. Tenemos que poner en práctica. Tenemos que hablar con nuestras acciones. No hablar con nuestra boca. No hablar de cuán buenos somos. Demostrar que somos buenos. No hablar qué santos somos. Demostrar que somos santos. No decir que somos misericordiosos, sino que andar en misericordia, vivir en la gracia de Dios, vivir en el amor de Dios, vivir en Cristo, vivir en el Evangelio, vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo dice que hay que vivir en el Espíritu, los que vivimos en el Espíritu, no vivir en la carne, sino que vivir en el Espíritu. No dice el apóstol Pablo, los que conocen el Espíritu, los que saben lo que es vivir en el Espíritu. No, los que viven en el Espíritu. O sea, porque el Evangelio es vida, el Evangelio es práctica. Como les decía, el caminar en la obra de Dios es caminar. Caminar en Cristo es caminar, literalmente. Caminar como Cristo, ver como Cristo, amar como Cristo, extender la mano como Cristo, morir cada día como Cristo murió en la cruz, negarnos cada día a nosotros mismos. Eso es la teología práctica. Eso es el verdadero sentido de la teología. Ese es el verdadero sentido. Por eso hay gente que estudia la palabra de Dios. Porque quiere poner en práctica la palabra de Dios, porque mientras más conocimiento tenga, más área tiene para poder aplicar, más formas, de diversas formas puede aplicar la palabra de Dios, porque tiene un mayor conocimiento de la palabra de Dios, tiene un mayor conocimiento de la Escritura y sabe que puede aplicar la palabra de Dios de diferentes formas, en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Es importante este punto. Muy importante. Entonces, vemos que la naturaleza de este método de estudio teológico es que es bíblico, es sistemático y histórico. Pone en práctica todas estas cosas.
el hombre de Dios, la mujer de Dios, pone en práctica la palabra de Dios tomando en cuenta todas estas características. Y en su expresión, obviamente, como hemos dicho, es práctico. Seguimos con un ejemplo, lo hemos visto ya anteriormente, y que la práctica de la fe, la práctica de la teología, la práctica de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros creemos, obviamente nace también en base a las diferentes denominaciones, interpretaciones de la palabra de Dios y posturas teológicas. Como vimos la clase anterior, iba a decir, el programa anterior, hablamos acerca de la teología histórica y cómo a partir de diferentes periodos de la iglesia y en base a las diferentes interpretaciones de algunos hombres de Dios, a lo largo de la historia se han originado diversas denominaciones o diferentes posturas teológicas que nos hablan acerca, por ejemplo, de la salvación. Entonces, cada una de estas denominaciones tienen una forma de poner en práctica la palabra de Dios de acuerdo a la interpretación que ellos tengan y de acuerdo a la postura teológica que ellos tengan. Entonces muchas veces la práctica de nuestra fe está condicionada también al tipo de denominación o interpretación o postura teológica que nosotros podamos tener. Entonces es importante que también tengamos en cuenta esto, que la práctica de la fe, siempre y cuando sea bíblica, puede tener diversas aplicaciones. Puede tener diversas aplicaciones que usted y yo eh, vamos a realizar y que obviamente siempre va a haber un punto de encuentro que es la palabra de Dios. Si nos encontramos con prácticas que no vayan o que no estén de acuerdo, no estén fundamentadas en la palabra de Dios o que estén basadas solamente en lo que es la tradición, en costumbres de la denominación y no en base a una interpretación bíblica o en base a una interpretación teológica que vaya eh, eh, en pos de la palabra de Dios, obviamente aquellas prácticas no tendrían que tener una mayor importancia o mayor importancia más que la palabra de Dios. Muchas de aquellas prácticas debiesen ser descartadas. Y aquí otro punto importante que nace. Al momento de poner en práctica la fe, muchas veces vemos la práctica de lo que la denominación dice, no de lo que la Biblia dice, y no lo que dice una interpretación bíblica o lo que dice la postura teológica, sino más bien lo que dicen los hermanos, la microcultura que, que, que se origina en las mismas iglesias. Entonces muchos ponen en práctica muchas cosas que están más arraigados en lo que es la cultura, muchas veces de la localidad, está arraigada en las tradiciones de las mismas personas, de la misma comunidad cristiana, y eso se convierte en la práctica de la fe. Y eso se convierte en algo muchas veces totalmente contradictorio a lo que es la palabra de Dios. Y muchos confunden lo que es la práctica de la fe con la práctica de las tradiciones, de las costumbres, de lo que una denominación enseña. Entonces ahí surgen otros problemas más, surgen problemáticas, surgen discusiones, porque la práctica se va alejando de lo que debe ser una práctica bíblica y se va convirtiendo en lo que es una práctica cultural, una práctica denominacional. Ahora, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? ¿Cuál debiese ser nuestra posición en frente a esto? En que lo que prima en esto es la palabra de Dios. Pesar en una balanza. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Nuestra cultura o la palabra de Dios? Si nuestra cultura pesa mucho más que la palabra, entonces tenemos que nosotros equilibrar la balanza para que la palabra de Dios pese mucho más que nuestra cultura, con nuestras tradiciones, lo que la denominación dice como práctica de fe. Y esto pasa también con las doctrinas. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta estos detalles también que, si bien son detalles, pero también se transforman en problemáticas.
¿Qué podemos concluir entonces en cuanto a la teología práctica o pastoral? El énfasis de la teología práctica no es simplemente para contemplar o comprender las doctrinas teológicas, sino que es ir más allá, es aplicar esas doctrinas en la vida cristiana diaria de tal modo que vivamos verdaderamente una vida de fe. Y es lo que hemos dicho a lo largo de este estudio. No es tan solamente comprender las doctrinas, no es tan solamente llenar nuestra mente de un conocimiento intelectual, sino que también eso sea una bendición, una riqueza espiritual en nuestra vida que sea reflejada al momento de actuar, que podamos reflejar esa enseñanza, esa doctrina cuando nosotros actuemos. Nosotros no podemos hablar del amor de Dios si no demostramos amor a nuestro hermano. Si no amo a mi hermano, como dice las cartas del apóstol Juan, si digo amar a Dios y no amo a mi hermano, soy mentiroso, no he conocido a Dios. Si hablo de misericordia, pero no tengo misericordia de mi hermano, y cuando veo que mi hermano cae, cuando veo que mi hermano ha cometido un error, en vez de levantarlo, lo humillo más, lo hundo más. Conozco la misericordia, hablo de la misericordia, hablo del amor, pero practico totalmente lo contrario. Practico el juicio, la condenación, el desprecio. Entonces cuando el Señor resume la ley, dice amar a Dios por sobre todas las cosas, amar con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y también dice el amar al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a mi prójimo, estoy demostrando el amor a Dios. Y si yo amo a Dios y no amo a mi prójimo, no estoy amando a Dios realmente. No estoy amando a Dios. Entonces, debemos debemos conocer la palabra de Dios, debemos amar la palabra de Dios, debemos escudriñar las escrituras, pero también tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Y como les decía, una de las formas como se conoce también esta teología o esta disciplina teológica de estudio bíblico es también como la teología misionera. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que más ponen en práctica el Evangelio? Son los misioneros. Ahora, nosotros como cristianos ponemos en práctica realmente las verdades de la palabra de Dios. Es nuestro deseo el poner en práctica la palabra de Dios? ¿O nuestro deseo es convertirnos en buenos oradores, en buenos profesores, en buenos maestros, en buenos exponentes de la palabra de Dios? Porque buenos exponentes hay muchos buenos exponentes de la palabra de Dios, pero hay muy pocos que practican la palabra de Dios. Y aquí yo creo que nos incluimos todos nosotros. Yo me incluyo, porque obviamente no soy perfecto. Obviamente no me comparo quizá a hombres de Dios que han dado su vida por el Evangelio, por predicar el Evangelio no tan solamente con palabras, sino que realmente con sus vidas. Hombres, hombres que dieron su vida por el Evangelio, que hombres que dieron su vida por amar a Dios. Hombres como los primeros cristianos que fueron asesinados en la arena del circo romano por predicar de Cristo, por amar a Cristo. Y si bien no tenían un gran conocimiento de Dios, los primeros cristianos no tenían un conocimiento vasto como quizás lo podríamos tener hoy en día hablando teológicamente, pero sí ellos sabían del amor de Dios, ellos conocían lo que realmente era el Evangelio y ellos sí bebían el Evangelio y morían por el Evangelio. Sus vidas, su sangre, sus heridas, su sufrimiento fue el mejor mensaje, fue la mejor predicación, fue el mejor sermón que la gente pudo ver, que la gente pudo escuchar. Los gritos desgarradores de aquellas personas que murieron descuartizadas por los leones, por las fieras que los romanos utilizaban ahí en la arena del circo romano para su entretención. Esos gritos desgarradores de dolor, de sufrimiento. Fue el mejor mensaje que aquellos
hombres romanos que se divertían mirando a estas personas que morían, a estos cristianos, fue el mejor mensaje que ellos pudieron ver acerca de entrega, de sufrimiento por la causa de Cristo, de una verdadera convicción acerca del Evangelio. Hay testimonios de muchos hombres que se convirtieron. Está en la historia de cómo se convirtieron viendo cómo hombres y mujeres, niños, niñas fueron violados, fueron violadas, fueron asesinados, fueron descuartizados, sufrieron torturas por seguir a Cristo, por hablar del Evangelio. Y muchas de esas personas que fueron testigos de estas atrocidades conocieron a Cristo. No porque le hablaron bonito, no porque un orador se presentó ante ellos, no porque estas personas hablaban elocuentemente, no porque estas personas levantaban una mano y se caían cientos, no porque esta persona imponía la mano y el Espíritu Santo venía sobre ellos, no. Ellos predicaron con su ejemplo, con su dolor, con su sufrimiento, con su vida. Y hoy en día el mundo misionero está haciendo eso, predicando con sus vidas, predicando con esto, con sus manos, con sus pies, con su cabeza, con sus cuerpos. Ellos están predicando con sus familias. Entonces, y muchas veces nosotros nos decimos llamar misioneros, vamos a una hora misionera, vamos a misionar a tal parte, vamos a misionar, pero ¿realmente estamos haciendo una misión o solamente estamos predicando el Evangelio de forma circunstancial? ¿O nos estamos dedicando a la práctica del Evangelio realmente, como tal? Y quiero que podamos hacer un ejercicio. Una porción bíblica que está en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice así esta porción bíblica. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aquí quiero que podamos hacer un ejercicio. Y el ejercicio es que donde diga fe, nosotros vamos a cambiar la palabra fe por teología. Y en donde dice la palabra obras, la vamos a cambiar por la palabra práctica. ¿Ya? Ahí la vamos a cambiar por palabra fe por teología y obras por práctica. Entonces quedaría así este versículo. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene teología y no tiene práctica? ¿Podrá la teología, ahí dice fe, podrá la fe salvarle? ¿Podrá la teología salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, y aquí también vamos a ocupar la palabra práctica. En mantenimiento vamos a ocupar la palabra práctica. Y también cuando digan necesarias, también vamos a ocupar la palabra práctica. Entonces dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de la práctica de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias, o sea, la práctica del Evangelio para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, la teología, si no tiene obras, o sea, si no tiene prácticas, es muerta en sí misma. Así también la teología, si no tiene práctica, es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17. ¿De qué sirve la teología si no tiene práctica? Santiago él dice, ¿de qué sirve la fe si no hay obras? ¿De qué sirve la teología si no hay práctica? ¿De qué sirve el conocimiento de la historia? Para qué me voy a aprender el día de la Reforma? ¿Por qué tengo que aprender de Martín Lutero, de Juan Calvino? ¿Por qué tengo que hablar del apóstol Pablo? ¿Por qué tengo que hablar de los discípulos de Cristo? ¿Por qué tengo que aprenderme los viajes misioneros del apóstol Pablo? ¿Por qué tengo que aprenderme todo esto si al final no lo voy a poner en práctica? La gente muchas veces piensa en esto. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar tanto? ¿De qué me va a servir? Si al final, ¿cómo voy a poner en práctica todo esto? Pero la realidad es que tenemos que estudiar todo esto porque tenemos que practicar de buena forma la fe.
El Señor Jesús, perdón, el apóstol Pablo, él dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Pero el 10 dice, perdón, capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Está hablando de obras, de prácticas, para que nosotros pudiésemos andar, caminar. O sea, practicar, caminar, no es algo metafórico, no es sentido figurado, sino que está hablando realmente de caminar en las buenas obras, practicar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, el conocimiento bíblico. Si no, de nada nos sirve. La fe sin obra es muerta. La teología, sin ponerla en práctica, sencillamente no tiene ninguna importancia y no tiene ningún sentido. Así que hasta aquí terminamos nuestro estudio del día de hoy acerca de la teología práctica, pastoral o misionera. Hemos pasado por todos estos métodos o todas estas disciplinas de estudio teológico que obviamente nos ayudan a poder comprender más el contenido de la palabra de Dios, pero obviamente llegamos a este punto en donde todo eso que hemos aprendido tiene que ser puesto en práctica. Y si no es puesto en práctica, de nada no sirve. Absolutamente de nada. Seríamos de verdad, verdaderamente siervos e inútiles que teniendo todo el conocimiento, no hacemos nada con ese conocimiento. O sea que estamos como ese hombre que enterró ese talento, teniendo la materia prima, teniendo el conocimiento, teniendo todo, pero lo que hizo enterró ese talento. Ahora nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que salir, predicar, enseñar, amar, extender la mano, obrar, que nuestra vida refleje frutos verdaderos de hijos e hijas de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, les doy a Dios por esta oportunidad que me dio de poder compartir con ustedes esta transmisión. Y los espero ya nuevamente en una nueva transmisión de este programa Enseñanzas Bíblicas. Así que Dios les sea bendiciendo.